después caen en desobediencia. ¿Qué dice? Que tal vez en familia les aplican algo municipal de barrer y terminan desobediendo y les caen en lo penal más bien. Que terminan, no lo entendí, como que se le entrecortó. ¿Qué dijo? ¿Ustedes lo escucharon? Son las medidas de violencia doméstica, abogada, cuando le imponen trabajo comunitario, algo así la entendí. Ah, no, pero es que eso ya está establecido, que son medidas que en violencia doméstica hay 3 tipos de medidas. Sí, abogada, eso dijo él, solo que son una de las medidas que se adoptan. Él se refería a que muchos por no barrer, que de repente los mandan a barrer la calle, más bien caen en desobediencia. Sí, pero no me refiero a eso. No, abogada, solo que creo que lo decía que hay muchos que ni aún así barren, pues. Ah, sí, que ya, que como les da pena porque ya está diciendo que esa labor es para la mujer, entonces no la realizan. Entonces caen en desobediencia y es peor. Pero son partes de las medidas que ya el código establece, o sea que no es nada ilegal que los manden a usted a barrer o no sé, a hacer un trabajo comunitario. Y en el caso de las mujeres es rarísimo porque por el mismo machismo que tienen, aunque les sean sometidos a actos de violencia doméstica, no los denuncian porque les da pena denunciarlo. Pero sí hay hombres también que sufren de violencia doméstica. ¿Cierto o no? Sí hay. Miren, aquí hay un ejemplo que encontré de las invenciones laborales que pertenecen a las empresas. ¿Cuál podría ser otro tipo de invención laboral para tenerlo claro? ¿Cuál podría ser? Abogada, dice que constituye el objeto del contrato entre el trabajador y el empresario. Quiere decir que en la labor que haga un empleado... Es para la empresa. ¿Le ocurre una idea? Ya a beneficio de la empresa. Queda a favor de la empresa, exactamente, como usted lo ha dicho. Bueno, entonces vamos a continuar. En relación siempre al artículo que estábamos, que es el 525, dice que cuando se trata de una invención laboral va a haber una conciliación previa que se va a realizar ante el registro de la propiedad industrial y el ente conciliador dictará una propuesta de acuerdo de un plazo de 2 meses desde que el acto de conciliación se solicitó y las partes deberán manifestarse en el plazo máximo de 15 días. Si están o no conformes con dicha propuesta. En caso de silencio, se entenderá que existe conformidad. No se admitirá una demanda sobre derechos regulados en este capítulo que no vaya acompañada de una certificación del director del registro de la propiedad industrial en que se haga constar la no conformidad de alguna de las partes con la propuesta del acuerdo previsto en este artículo. Esto es igual, por ejemplo, cuando ustedes demandan que no tiene que ver con la materia civil, sino con la laboral. Cuando ustedes pretenden demandar una institución del Estado, entonces esa institución del Estado, ustedes es requisito para poder ir a demandar ante un juzgado laboral prestaciones, indemnizaciones laborales o reintegro ante una determinada institución que ustedes agoten el trámite administrativo previo cuando ustedes demandan a una institución del Estado. Entonces, de igual manera, aquí se imponen este tipo de demandas de propiedad industrial en casos específicos que ya lo señala o lo determina la ley de las invenciones laborales que tienen que ir a agotar un trámite administrativo previo antes de ir a demandar. Entonces, yo ya he tenido demandas, por ejemplo, que no agotaron ese trámite administrativo previo y se lo alegan como una excepción de la falta de agotamiento del trámite administrativo previo que señala o determina la ley, que eso por lo general lo que viene a constituir es como un defecto procesal de los señalados en el artículo 449 del Código Procesal Civil. Entonces, el no agotar la conciliación previa, cuando lo exige la ley, entonces puede dar lugar a que la parte demandada tenga una defensa que alegar en contra de la demanda que le interpuso el demandante. No sé si tiene alguien alguna pregunta que hacer
sobre lo que les estaba explicando. ¿Entendieron de manera clara o no? Yamilet. Sí. Tenemos diligencias preparatorias. Le voy a preguntar a Cindy Scarlett, ¿qué es una diligencia preparatoria? Que de hecho las diligencias preparatorias ustedes las vieron en Procesal Civil 1, porque es una diligencia, bueno, en fin, mejor no se lo digo antes de que me conteste. ¿A qué refiere el Código Procesal Civil cuando habla de diligencias preparatorias? ¿A qué refiere? ¿Qué refiere? Diligencia preparatoria, ¿qué es? Ustedes lo vieron en Procesal Civil 1 porque son temas de Procesal Civil 1. ¿Qué es una diligencia preparatoria? Una diligencia preparatoria, ¿nadie lo sabe qué es? Son las diligencias que se hacen. Son las actas que se hacen previo al proceso. Son previos al proceso. Ustedes lo tienen, si no me equivoco, del 405, 406 en adelante, refiere sobre las diligencias preparatorias o cuestiones preliminares 405. Entonces, esas diligencias preliminares o preparatorias también están en el Código Procesal Civil específicamente para este tipo de pretensiones. Las personas legitimadas que establece el 526 para poder solicitar una diligencia preparatoria, tenemos que, para interponer las pretensiones derivadas de la patente y de la marca, podrán pedir al juez que con carácter urgente acuerden la práctica de diligencias preparatorias para la comprobación de hechos que puedan constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente. Antes de resolver sobre la petición formulada, el juez podrá requerir los informes y ordenar la investigación que estime oportuna también. En la diligencia de comprobación, el juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado y oídas las manifestaciones de las personas, que quien entienda la diligencia determinará si las máquinas, instrumentos y accesorios, dispositivos o instalaciones inspeccionadas pueden servir para llevar a cabo la violación alegada de la patente. Por ejemplo, posiblemente usted tiene una máquina, en el caso de los transgénicos, que fue el ejemplo que les hice, o que mejor dicho les refería el día de ayer, que usted tenga una máquina para producir una semilla mejorada, genéticamente mejorada, que está realizando la misma fórmula que está haciendo otra empresa que tiene la marca, tiene la patente para la explotación de ese producto, por decirlo así. Y tenemos en el punto 5 que en los demás casos el juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, que ya lo hicimos referencia. En todo caso, cuidará el juez de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal. Solamente podrá acordarse la práctica de la diligencia cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la violación de las patentes y no quepa comprobar la realidad sin recurrir a ella. También, al acordar en su caso la práctica de esa diligencia solicitada, el juez fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente pudieran ocasionarse. Eso ustedes no lo desconocen ni es ajeno a los temas que ustedes ya vieron. Cuando ustedes solicitan una medida cautelar, entre los requisitos de la solicitud de la medida cautelar está el ofrecimiento de la caución. Entonces, esa caución sirve ¿para qué? Para responderle a la parte en contra de quien se solicitó la medida cautelar de los posibles daños y perjuicios que puedan resultar. Si a ustedes les preguntan cuánto voy a rendir de caución en este caso en específico, la ley no determina cuánto va a rendir usted de caución para cualquier caso que refiera sobre una medida cautelar, sino que eso queda a discrecionalidad del juez y lo va a fijar de una manera subjetiva, por decir así, determinando cuál podría ser el posible daño y perjuicio que a futuro podría resultar de la adopción de la medida. En su momento se discutió esto porque habían jueces que decían o había personal en capacitaciones que decía,
es mejor que se determine cuánto podemos pedir de caución en una adopción de medida cautelar. Yo nunca estuve de acuerdo, ni tampoco otros compañeros, en qué sentido. Porque si se determina para cada caso, no todos los casos son iguales y no todos los impactos referentes a daños y perjuicios pueden ser iguales. Eso se determina de acorde a la complejidad de la situación o de acorde a la medida que se está adoptando y en el caso, refiriéndose al caso en específico que se está tratando o ventilando en este momento. Entonces, no se puede determinar, es decir, para propiedad industrial los jueces tienen que pedir 50,000 lempiras. No, es que uno va a hacer un análisis para determinar como cuánto podría ser el daño y perjuicio que podría sufrir una empresa al momento de adoptarse, por ejemplo, una medida cautelar o una persona natural contra quien se adopta esa medida cautelar. Entonces, esa caución queda a discrecionalidad del juez, fijarla o determinarla, y por esa razón el código no establece una caución determinada para casos específicos, sino que queda a discrecionalidad del juez de fijar esa caución. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos qué medidas cautelares se pueden solicitar en el 527, que dice se podrán adoptar como medidas cautelares las que aseguren debidamente la completa efectividad del fallo y en especial las siguientes. ¿Por qué dice las que aseguren la completa efectividad del fallo? Por eso es que yo siempre les digo, nunca la norma, nunca el código, nunca las leyes se van a aplicar de forma aislada. Siempre tiene que integrarse todo precepto legal que guarde relación con el tema que ustedes están tratando. Cuando ustedes vieron en Procesal Civil 1 la medida cautelar, en el 350 habla del objetivo de la medida cautelar en materia civil es asegurar el resultado de la sentencia, que el fallo se pueda cumplir de manera efectiva, que no vaya a existir un peligro de demora en el cumplimiento de esa sentencia, porque si no, entonces ustedes obtienen una sentencia en letra muerta, por decirlo así, y nunca pueden hacer efectivo ese fallo, porque ustedes, después de la sentencia, viene un proceso de ejecución, y si no lo pueden hacer efectivo el fallo, entonces obtuvieron una sentencia que nunca logró materializarse, por decir así, en práctico o en llegar a la finalidad que pretendían ustedes con la sentencia. Entonces, por esa razón, este artículo que guarda este artículo de la medida cautelar, que es el 527, numeral 2, guarda relación de manera directa, por decir así, o de manera armoniosa, armónica, o como le quiera llamar, con el artículo 350 de la finalidad de la medida cautelar en cualquier proceso de los que la ley determine. Entonces, tenemos aquí en qué casos, que ya se los dice el punto 2, puede pedirse la cesación inmediata de los actos que violen el derecho del peticionario. ¿Qué otra cosa pueden pedir? Que aquí se los dice. Vamos a ver cuál es el siguiente. Pueden pedir también las medidas necesarias para evitar la continuación o reiteración de la infracción, el secuestro de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y los medios exclusivamente destinados a tal producción o la realización del procedimiento patentado, el afianzamiento de la evaluación de indemnización de daños y perjuicios y las anotaciones registrales que procedan. ¿Cuál sería una anotación registral que proceda? A ver si se recuerdan. Aquí estamos aplicando también lo que aprendieron ustedes en Procesal Civil 1. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál sería? La que dice, la B, abogada, que dice las medidas necesarias para evitar la continuación o reiteración de... No, perdón. No. Sería, digamos, si tiene un inmueble que no pueda hacer contratos o ventas sobre él mismo. ¿Cuál sería esa medida? La prohibición de celebrar actos y contratos. Puede ser prohibición de celebrar actos y contratos, y también puede existir una medida de anotación preventiva de la demanda, que se anota
va en la parte, como decir, se hace una anotación, en la nota marginal se establece ahí en el registro donde está inscrito y se dice que se adoptó una medida de prohibición de celebrar actos y contratos o una anotación preventiva de la demanda. Pero en cuanto a la anotación preventiva de la demanda, esta no se puede solicitar si no existe demanda, porque en las medidas cautelares hay momentos para solicitarlas, antes o durante el proceso. Y si usted solicita una medida cautelar antes de que exista proceso, ¿qué demanda va a anotar si no existe demanda? Entonces, esa no se podría adoptar si ustedes la solicitan antes de entablar una demanda, es decir, que solicitan esa medida cautelar previo al proceso, pero la de prohibición de celebrar actos y contratos sí la pueden solicitar antes o durante, y obviamente se va a hacer la anotación correspondiente en el registro donde tengan registrada o exista una anotación, por decirlo así. Tenemos una sentencia y ejecución provisional. Vamos a ver aquí, ¿a quién vamos a poner aquí a participar? Vamos a ver. Cintia Manzanares. Cintia Manzanares, 528, proceda con la lectura. Buenas, abogado, permítame. Tiene la palabra. Tiene la palabra. Sí, abogado, 526, ¿verdad? 528, compañera. Artículo 528. Al incapacitado de los derechos civiles en virtud de sentencia pronunciada en causa criminal se le nombrará un curador. Es el Código Procesal, sí, compañera. Ay, perdón, abogado. Te escucho, abogada. Tiene apagado el micrófono, abogada. Sigue apagado, abogada. Apagado el micrófono, abogada. Esta es una evidencia que ella no está en clase y la voy a retirar de mi clase porque es una falta de respeto que ustedes se conecten y no estén en clase tanto para sus compañeros como para otra persona. Entonces me va a disculpar, pero si yo les solicito a ustedes que lean sobre los temas específicos que estamos tratando, tienen que hacerlo. Pero eso significa que ella no está en clase. Mejor sálgase de mi clase y ingrese cuando tenga que estar en clase, porque es una falta de respeto para sus compañeros y para el docente que ustedes no estén en clase. ¿Cómo me va a leer el Código Procesal Penal o el Código Penal cuando estamos en una clase de procesal civil? Perdona, es que no está en clase. No, lo siento, es que estoy conduciendo, la verdad, entonces solo me paré un ratito. Entonces termine de conducir y mañana entra a mi clase y voy a reportar. Porque a esa hora usted tiene matriculada mi clase. Si fuera de manera presencial, usted tendría que estar sentado en un aula de clase recibiendo mi clase. Yo no me meto tanto ni soy tan formalista en el sentido que usted va conduciendo, pero vaya poniendo atención. Hay personas, y soy bastante empática con la gente, porque yo a veces digo, hay gente que tiene necesidad. Por ejemplo, tenía un alumno que tiene un taxi para poder subsistir, hasta para poderse pagar su internet de la universidad, pero siempre iba poniendo atención, siempre me participaba.
El problema es cuando no van poniendo atención. Entonces, ahí yo cómo voy a ser empática y quererles ayudar a ustedes. Hay alumnos que yo no les exijo, miren, como hay otros casos que yo respeto a otros docentes si así lo quieren, pero yo no les exijo de manera rigurosa su cámara. ¿Sabe por qué? Porque hay alumnos que tienen un internet con una dimensión, o no sé cómo llamarle, muy baja, y cuando la encienden, se les cae el internet, no escuchan. Entonces soy empática y los dejo que no utilicen la cámara, pero sí estoy monitoreando que ustedes estén presentes. No me va a leer a mí, imagínense cómo va a leer código penal cuando está en procesal civil. O sea, eso, por Dios, eso es una falta de respeto. Vamos a continuar. De igual manera voy a estar monitoreando y la asistencia la estoy pasando. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que hacen su sacrificio para poder recibir la clase y hay unos que no hacen nada, ni se conectan ni nada, y el día del examen hacen examen con ustedes. Y hay un reglamento de la universidad. ¿Qué dice el reglamento? Que cuando usted tiene un número determinado de faltas, usted pierde el derecho a examen. Entonces, yo sí soy, en ese sentido, me pongo en los zapatos de la demás gente cuando tiene una necesidad, porque siempre he sido una persona que entiende la necesidad del otro y que soy empática. Sí. Vamos a continuar, voy a estar monitoreando, y el que no está en clase, voy a removerlo y tengo razones suficientes para hacerlo. Abogada. Dígame. Disculpe, yo ahorita no estoy viendo el código tampoco, porque estaba recibiendo clases de la computadora y la computadora se me acaba de arruinar justamente. Entonces por eso pedí que me dejara entrar de nuevo del celular. Entonces no puedo tener el código. No hay ningún problema, pero usted puede tener su código en físico, lo puede tener en digital, pero yo a las reglas de la clase desde el inicio se les dio y se les dijo qué leyes íbamos a utilizar. Les di las leyes especiales y les dije el Código Procesal Civil, ¿cómo no lo va a tener a mano si estamos recibiendo clase de procesal civil? Es como que usted vaya a la iglesia y no lleve la Biblia. Entonces, ¿a qué va? Es que yo lo tengo así en la computadora y la computadora se me trabó ahorita. Sí, pero trate de tenerlo también, ténganlo en físico, así como cuando van a la universidad presencial, que lo tienen en físico, si no lo pueden tener digital, pero si lo pueden tener digital no hay ningún inconveniente, las dos formas son válidas. Vamos a continuar. ¿Le leo yo, abogada? Sí, tiene la palabra. Buenas tardes. Voy a leer el artículo 528, sentencia y ejecución provisional. Número 1. Si lo hubiera pedido el demandante y el órgano jurisdiccional lo estimara así, ordenará la publicación de la sentencia condenatoria a costa del condenado, mediante anuncios, inserción en diario y circulación nacional y notificaciones a las personas interesadas. 2. No serán susceptibles de ejecución provisional las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial. Dice sentencia y ejecución provisional, pero todos saben que es una ejecución provisional. ¿O no lo saben? No, abogada. Abogada, es aquella que... Ahí es válido que no lo sepan, porque todavía no han llegado ustedes a la etapa de la explicación de las ejecuciones. La abogada, Dígame. Bueno, lo sé al menos en laboral, que es cuando una sentencia, digamos, por ejemplo, en primera instancia, el juzgado ha dado una sentencia en la cual ya da el cálculo o ya establece cuánto es lo que debe cancelarle que la demanda es favorable al trabajador, y entonces da un cálculo en el cual se espera que también en segunda instancia vayan a confirmar la misma, y entonces da paso para que pueda hacer una ejecución provisional. Entonces, sí, sí, guarda relación, de hecho laboral, este Código Procesal Civil se aplica supletoriamente a laboral. También cuando estaba el Código Viejo, que era el Código de Procedimientos
comunes aplicaba supletoriamente laboral. Yo en ese entonces yo era escribiente del juzgado laboral porque ahí inició mi experiencia en la carrera judicial y aplicábamos lo que era el Código de Procedimientos Comunes y en la actualidad sigue aplicando porque no hay un código procesal laboral. Entonces suple este código y es lo que acaba de decir su compañera es similar, casi igual a lo que es una ejecución provisional en materia civil. Miren, cuando se obtiene una sentencia, si esta es la sentencia que ustedes obtienen en un juicio declarativo, esta sentencia, hay sentencias que no son ejecutables según lo que la ley o el Código Procesal Civil así lo determina. Las que se limitan únicamente a su inscripción, esas sentencias no son ejecutables, porque terminan con una inscripción. Por ejemplo, si yo declaro o decreto una nulidad de un instrumento público, lo que voy a hacer es mandar un mandamiento al IP para determinar o decirle si anuló este instrumento público y mandar un oficio a la Contraloría del Notariado porque ese instrumento público consta por decirlo así, consta en un protocolo y tiene que saber la Contraloría del Notariado que se anuló ese instrumento público que está en un protocolo. Entonces, hasta ahí concluye, porque únicamente se limitó a la inscripción de esto. Pero cuando hay sentencias que son ejecutables, entonces, ¿qué significa la ejecución provisional? Si yo dicto esta sentencia hoy, esta sentencia sale desfavorable al abogado Josué Córdoba, que es un compañero de ustedes que lo tienen aquí en pantalla, entonces, esta sentencia, si sale desfavorable a él, él va a interponer un recurso de apelación contra esta sentencia. Y si ese recurso de apelación está pendiente, la sentencia no está firme y en principio se entendería que no es ejecutable porque anda un recurso pendiente que tendría que devolverse a la primera instancia para saber qué resolvió la Corte, en el caso de que fuera un juzgado de letra civil, la Corte, en este caso Corte de Apelaciones. Entonces, si cabe una ejecución provisional, significa lo siguiente, pongan atención, que está pendiente este recurso, pero que provisionalmente en la primera instancia se puede ejecutar esa sentencia, aún con la suerte que pueda correr, por decir así, la parte que ganó si el juicio se anula en la segunda instancia, pero provisionalmente lo ejecutamos. Para llevar a cabo esa ejecución provisional se necesita que la parte rinda una garantía porque puede resultar daños y perjuicios contra la persona que se le ejecuta. ¿Me estoy dando a entender lo que les estoy diciendo? Entonces, ese recurso se va en efecto devolutivo porque todos los recursos de apelación y casación son en efecto devolutivo porque se devuelven al tribunal de origen una vez que lo conoce la segunda instancia. Y se va en efecto no suspensivo porque cabe la ejecución provisional mientras esté pendiente ese recurso en la segunda instancia. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿O no me entendieron? Ahora, si la sentencia es la indemnización por daños y perjuicios de X cantidad de dinero, pero la parte que perdió lleva el caso a apelación, ese dinero que queda en ejecución provisional no se tiene que pagar hasta que se resuelva en la Corte de Apelación. Cuando es dinero, usted puede ejecutar provisionalmente. Dice, condené a Ángel Montes a pagar 100,000 lempiras. Entonces el abogado de Ángel Montes va a recurrir y el juicio se va a ir en recursos de apelación. Pero como usted ganó, usted es el abogado Yochoa Figueroa, va a pedir una ejecución provisional, se llama provisional porque no está firme la sentencia, porque está un recurso de apelación pendiente. La sentencia está firme hasta que ya no le cabe ningún recurso. ¿Me entienden? Entonces, como está ese recurso pendiente, usted pide que se le ejecute provisionalmente. En este caso, esa sentencia se ejecute provisionalmente contra Ángel Montes. Entonces me va a decir a mí, como se le condenó a pagar 100,000 lempiras, entonces requiéramelo
para que pague los 100.000 lempiras. Pero sabemos que hay un recurso pendiente. Requiéramelo para que pague la primera instancia. El primer juez que conoció lo va a requerir. Y tiene 3 días para oponerse. Vino y no pagó, continuamos con la vía de apremio. Entonces, búsquele bienes, líbreme un oficio, juez, al IP, al registro vehicular, y también sé que tiene cuentas bancarias a la institución del sistema financiero, esta y esta. Los libramos y me dice si tiene cuentas. Embárguemele entonces esa cuenta. Se le embargamos, pero yo ya tengo una garantía que se la pedí antes a usted, porque si de arriba regresa este expediente para la primera instancia, que sería para esta juez que está en primera instancia, entonces dice la Corte de Apelaciones, le anulo el juicio. Entonces va a decir Ángel Montes, como él pidió, se adelantó a pedir la ejecución provisional y anularon el juicio, entonces posiblemente yo voy a solicitar un daño y perjuicio que me ocasionó el hecho que me hayan ejecutado provisionalmente esa sentencia. Entonces, ¿con qué le voy a responder yo a Ángel? Con la garantía que yo le pedí a usted. O podría ser que diga la Corte de Apelaciones que me revoca la sentencia y me la revoca, y puede ser que el fallo venga diferente. Entonces, ese es el riesgo que usted corre como demandante, por decir así, que ganó la sentencia, que puede ser a la suerte de que la Corte me confirme, me anule o me revoque mi sentencia. No sé si me estoy dando a entender, Yochoa Figueroa. Sí, totalmente. Es como para que me lo entienda más facilito, que no tiene nada que ver, pero a mí me gusta que el alumno entienda. Entonces, como que usted me diga, mire, abogada, usted, este examen yo no saqué esta nota. Yo saqué 100 y usted me puso 20. Entonces, me voy a ir ante la segunda instancia, por decirlo así, que sería mi jefe superior inmediato, el jefe del departamento. Pero viene, me dicen allá que provisionalmente, como ya tengo que subir las notas, le puedo subir esa nota. Se la subo. Pero está sujeta, por decir así, a una modificación si allá arriba dice, bueno, la abogada tenía razón, solo tiene 20. Entonces, presente usted como catedrática una rectificación de la nota en el tiempo que lo dice el reglamento, y rectifíquele, y en vez de que le había puesto ese 100, póngale ahora 20. ¿Me entienden? Pero durante el tiempo que estaba el proceso de impugnar ese examen, me dijeron provisionalmente súbasela, la nota. Aunque todavía no está resuelto, va a correr la suerte de lo que resuelva la segunda instancia. ¿Me entienden? Solo que ahí no hablamos de una garantía, porque no le van a pedir a usted una garantía. ¿Me entendieron más fácil? ¿Sí? Reni Álvarez, ¿entendió? ¿Sí o no? Yochoa Figueroa. Sí, abogada, solo que en el caso que puso del examen, como dijo usted, no hay una garantía y no hay un daño y perjuicio para usted, digamos, la catedrática en ese caso. O sea, no hay un daño y perjuicio, por eso no hablamos de la garantía, pero se los pongo más fácil para que ustedes me lo entiendan. Usted dice, bueno, ahorita me van a legitimar este derecho, pero este derecho puede ser modificado porque depende de la suerte, de lo que resuelva la segunda instancia. Entonces, depende, por eso se llama ejecución provisional, porque puede cambiar. Solo es provisionalmente ejecutable, pero si viene la segunda instancia y me confirma mi sentencia, ya le ejecutó. Ya le ejecutó la sentencia. En los casos de las patentes, si la ejecución de la sentencia tiene que ser el devolver un modelo industrial o una patente, pero se lleva a recurso de apelación y se para ese modelo industrial que está produciendo dinero, cuando la sentencia en corte de apelación regrese a favor, se puede alegar que en ese tiempo que no se ejecutó la sentencia también se perdió dinero, ¿verdad? Por no haber hecho uso de ese modelo industrial que se estaba peleando, que estaba en la si pidió la ejecución provisional de la sentencia.
Pero si no la pidió la ejecución provisional de la sentencia, va a tener que esperar que quede firme la sentencia. Ahí no hay ningún daño y perjuicio porque esa ejecución provisional queda a discrecionalidad de la parte si lo quiere hacer o no. Y casi nadie lo hace. Solo he tenido yo una oportunidad en los, no sé, yo creo que ya son más de 10 años de entrada en vigencia del código, que me ha solicitado una ejecución provisional de la sentencia. Creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad? Ya van a la siguiente clase, de igual manera yo voy a la siguiente clase. Pasen buenas noches, si Dios lo permite, nos vemos mañana. Buenas noches.